Noticias Express. Les contábamos más temprano que la Organización de Consumidores ODECU ha requerido ante la justicia, ha presentado una demanda para exigir la restitución de cerca de 5.000 millones de dólares por parte de las ISAPRES a los distintos afiliados del sistema de seguros privados. ¿Cuál es el fundamento de la acción judicial? Bueno, nos acompaña aquí en el estudio Esteban Barra, abogado de ODECU. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Esteban, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes recurren a la justicia? ¿Cuál es el fundamento, en definitiva, de esta demanda en contra de las ISAPRES? El fundamento central de la demanda es la necesidad de que las ISAPRES cumplan su obligación de restitución de los cobros en exceso que han hecho por más de una década. Y fundamentalmente por el incumplimiento de la obligación de reducir los planes de salud. Entonces, esto no es una demanda que busque la restitución de fondos por cobros, por incrementos, ¿no? de las primas de los planes de salud, sino por el incumplimiento de la obligación de reducirlos. Y eso desde mínimamente el año 2011. A la fecha. Desde el 2011 a la fecha. Sí. O sea, ¿esto es distinto a lo que ha resuelto la Corte Suprema en su fallo? Es parcialmente distinto. Esta demanda contiene aquello que la Corte Suprema ha fallado en los últimos pronunciamientos que han sido muy conocidos, porque todas esas cuestiones, incluso los proyectos de ley que se encuentran vigentes, están referidos a la falta de reducción de las ISAPRES de los planes de salud por la última tabla de factores del año 2019. Del año 2019, efectivamente. Entonces, esta demanda comprende ese periodo, pero también antes del 2019. O sea, la pregunta que plantea esta demanda es por qué no se ha tematizado la necesidad de restitución de los fondos de la ISAPRE con anterioridad al 2019. Entonces, esta demanda tiene dos momentos, por decirlo de algún modo. Claro. El 2011 hasta el 2019 y el 2019 hasa la fecha. ¿Y la base jurídica para reclamar desde el 2011 en adelante es lo que resolvió el Tribunal Constitucional, entonces? Exactamente. O sea, ese es el presupuesto inicial, ¿no? El Tribunal Constitucional declara... ¿Puede explicarnos qué fue lo que resolvió el Tribunal en ese momento? El Tribunal Constitucional lo que hizo fue sacar del ordenamiento jurídico la famosa tabla de factores, vigente hasta el año 2011, ¿no? Básicamente porque esa tabla de factores discriminaba arbitrariamente a personas, ¿no? De diferencias de sexo y una serie de otras cuestiones absolutamente discriminatorias. Entonces, lo que hace el tribunal es declarar que es inconstitucional, ¿no? Esa tabla de factores y la excluye del ordenamiento jurídico. A partir de ahí, las ISAPRES no pueden aplicar entonces esa tabla de factores. A partir de ahí, lo que hicieron las ISAPRES fue básicamente congelar los planes de salud. Entonces, por supuesto que lo que correspondía que hicieran las ISAPRES era reducir los planes, porque la tabla de factores con la cual ya habían subido los planes dejó de existir. Claro. Eso es lo natural, digamos, que debió haber sucedido y que no sucedió. Incluso más, el Tribunal Constitucional, cuando excluye el ordenamiento jurídico, la tabla de factores, no deja sin efecto una regla que está en la misma ley, que obliga a las ISAPRES a disminuir los planes en la medida en que cambian los rangos etarios. No la deja sin efecto. No la deja sin efecto, ¿no? Y ese es el presupuesto entonces por el cual legalmente las ISAPRES estuvieron siempre y siguen estando obligadas a reducir los planes en la medida en que cambian los rangos etarios. O sea, ni siquiera esto tiene que ver con los reajustes que hacían los planes por los cuales muchos afiliados iban a la justicia durante todo este periodo de tiempo. Eso es totalmente distinto también, ¿no? Eso es una cuestión que esta demanda no contempla. Eso está resuelto individualmente por muchos afiliados que han demandado por muchos años. Sí. Esto es un tema distinto. No es por cobros, por incrementos de los factores de riesgo ni de los montos de los planes de salud, sino por no haber reducido, debiendo haberlo hecho. Y eso es una gran diferencia de esta demanda. Pero otra gran diferencia es que lo que hace esta demanda es proporcionarle al sistema una solución colectiva y no individual, ¿no? Como sucedía anteriormente con lo que usted me comentaba. ¿Qué significa eso? Básicamente que esta es una demanda que involucra a todos los afiliados afectados por esta situación sin necesidad de que se hagan parte en este procedimiento o interpongan algún requerimiento o demanda ante la justicia, ¿no? Sin ser parte. Esa es la idea. Tiene efecto en el fondo general y no relativo, como fue esta discusión que se dio a propósito de los pronunciamientos de la Corte Suprema. Ahora, hubo una discusión respecto a eso, a propósito de lo que establecía la Corte Suprema. ¿Es posible determinar a través de esta demanda que hay un efecto general de beneficio para todos los afiliados independientes si han recurrido personalmente a la justicia? Es inequívoco que el resultado de esta demanda va a tener efecto general. Eso no está discutido. Sería muy extraño que algún abogado discuta esa cuestión, porque la ley contempla la posibilidad de que este tipo de procedimientos colectivos tengan efecto respecto de todas las personas, de todos los afiliados o consumidores afectados. Porque este es un procedimiento colectivo. Es un procedimiento colectivo, tal cual, ¿no? Y los pronunciamientos que hizo la Corte Suprema hace un tiempo atrás son a propósito de procedimientos iniciados por uno o un grupo de afiliados y por lo tanto tienen efecto relativo. No solo respecto de ellos, uno podría decir, eso está sujeto a discusión, ¿no?
Esteban, ¿cómo llegaron a esta estimación del monto que deberían restituir las ISAPRES superior a los 5.000 millones de dólares? Sí, lo primero es que es una estimación, porque no contamos con los antecedentes suficientes para poder dar un monto exacto o sin dudas, ¿no? Eso va a ser información que tienen las ISAPRES que proveer en la tramitación de este procedimiento. De acuerdo. Pero sin embargo hicimos una estimación que está hecha sobre la base de antecedentes que están en los proyectos de ley corta de ISAPRES, en donde se calculó el monto cobrado en exceso por las ISAPRES desde el 2019 a la fecha, o sea, por no haber aplicado la nueva tabla de factores, ¿no? A partir de ahí nosotros extraímos un patrón y lo proyectamos hacia atrás el 2011. O sea, por supuesto que es un número que hay que trabajar, pero para órdenes de magnitud es lo que tú mencionas, ¿no? 5.000 millones de dólares aproximadamente en total para las 6 ISAPRES demandadas. Ajá, de acuerdo. Esteban, ¿qué posibilidades tienen las ISAPRES de restituir estos montos? Ese es otro tema de discusión, sobre la base de el monto que ustedes han fijado. Si bien es una aproximación, bueno, es un orden de magnitud muy superior a lo que deberían devolver incluso las ISAPRES por los 3 años, según lo que estableció la Corte Suprema, que ya las ISAPRES han dicho que es impagable. Sí. Sí, mira, yo no lo sé cómo las ISAPRES lo pueden enfrentar, por cierto, ¿no? Es una cuestión que ellas son las que están en mejor posición para poder decirlo. Por supuesto que es una cuestión que tiene un impacto público, eso por supuesto que es así. Lo que sí te puedo decir respecto a nuestra demanda es que además de lo dicho anteriormente, nuestra demanda contiene una petición específica al tribunal, que es el ejercicio de una facultad contemplada en la ley del consumidor, para que el tribunal establezca un plan de pago a las ISAPRES que les permita financiar con el tiempo la deuda. Entonces, en el fondo, esta demanda lo que busca es proveer de una solución para que le devuelvan lo debido, lo cobrado en exceso, a todos los afiliados sin distinción. De acuerdo. En segundo lugar, que se haga en un procedimiento, por lo tanto, y no en muchos procedimientos, y que se les dé viabilidad económica a las ISAPRES en el sentido de que paguen, por decirlo de algún modo, a plazo, ¿no? Y esa es una facultad que está establecida en la ley. Ajá. De todas maneras, son montos que hoy día exceden completamente las utilidades, por ejemplo, que han obtenido en los últimos 3 años, ¿no? O sea, hay un asunto patrimonial ahí que podría... A lo que voy, Esteban, es que se generan expectativas también que después quizás no se van a cumplir en la ciudadanía. Sí, total. Uno podría ahí tematizar acerca de quién es la responsabilidad acerca de esas expectativas y alguien podría decir que es de las mismas ISAPRES, ¿no? Por la responsabilidad que tienen. Por la responsabilidad que tienen, porque ellos han generado esta deuda. O sea, no estamos cobrando, imagínate, hay una partida adicional en la demanda, que es indemnización de perjuicios, ¿no? Y recargos y multas. Pero lo que estamos hablando hasta ahora es solamente de la restitución de aquellos que han cobrado en exceso. Eso es una deuda, digamos. O sea, la pregunta es cómo las ISAPRES pagan esa deuda. Y este es un procedimiento institucional por medio del cual pueden pagar esa deuda a todos los afiliados, saldando esa deuda, con la posibilidad de que lo hagan a crédito, ¿no? Entonces habrá que discutir la forma en cómo las ISAPRES van a enfrentar esta deuda y en cuánto tiempo. Por supuesto que esto puede poner en jaque a las ISAPRES, si tú bien lo decías, ¿no? Ya la restitución de los fondos hasta el 2019 ha generado que ellos digan que van a quebrar. Yo creo que es una pregunta abierta. Por supuesto que hay procesos o instancias de conciliación en los procedimientos judiciales y eventualmente esto puede contribuir a que el sistema completo, ¿no?, tome una decisión poniéndose de acuerdo y darle viabilidad al sistema. Ahora, Esteban, ¿qué antecedentes recientes, resoluciones de parte de la justicia, respaldan la demanda que ustedes están planteando respecto a casos individuales, por ejemplo, que se hayan adoptado desde el 2011 en adelante? Hay muchos. Por lo pronto, los pronunciamientos de la Corte Suprema, ya muy conocidos hoy día, de un tiempo atrás, con la diferencia que ese es un pronunciamiento vinculado a la última tabla de factores, o sea, el periodo de los 3 últimos años, y con demandas individuales, ¿cierto? Pero antes de eso hay muchos pronunciamientos. Hay pronunciamientos de la Superintendencia de Salud, hay pronunciamientos de la Superintendencia en arbitrajes, ¿no? Porque ustedes saben que la Superintendencia tiene, los intendentes tienen facultades jurisdiccionales, resuelven juicios, ¿no? Entonces hay pronunciamientos en esa sede, también pronunciamientos de la Superintendencia que son inequívocos, en el sentido en que las ISAPRES debían devolver ese dinero antes del 2019. Antes del 2019. Entonces, la pregunta nuestra, y que fue probablemente la motivación para llevar adelante esta demanda, es porque nunca se ha tematizado la deuda antes del 2019. ¿Por qué no se hizo? Yo lo desconozco. Hubo intentos por demandar de forma colectiva,
con demandas distintas a esta y que tuvo problemas de admisibilidad. Bueno, eso habría que revisarlo, ¿no? Pero no es el caso nuestro. Desconozco porque nadie más ha iniciado un procedimiento así. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto al rol de la superintendencia entonces en todo esto? Sí. Entendiendo que es el que debe fiscalizar que efectivamente se haga cumplimiento de la norma en esta materia, sobre todo para el periodo que va desde el 2011 hasta el 2019. Sí. Bueno, yo no podría emitir un juicio, por supuesto, para ser responsable acerca de la labor de la superintendencia, pero existen pronunciamientos de la propia superintendencia con anterioridad. Recuerdo uno, si no me equivoco, del 2014, incluso posteriores, resolviendo esta cuestión, refiriéndose, ¿no?, acerca de la necesidad de reducir los planes, aun cuando no existe tabla de factores. O sea, yo pensaría que si es que la superintendencia no hizo algo, quizás por escasez de facultades, digamos, ¿no? Ellos no conocen procedimientos generales como los nuestros. De acuerdo. Yo pensaría que es por eso, no por otra razón. Bien. Esteban, gracias por haber venido al estudio de CNN para contarnos más sobre esta demanda. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, nos separamos un instante.